Diferentes palabras significan diferentes cosas para la gente. Algunas tienen un significado muy definido, otras pueden ser estiradas, arrugadas y significar casi cualquier cosa. Hoy te contaré la idea de cierto granjero, así que ve por tu Biblia y en un momento más regresaré. Esteban Dickerson nos cuenta la siguiente historia. Guillermo creció en una granja y no había dudas acerca de su futuro. Él sería un granjero como su padre. Fue a la universidad y estudió agricultura. Esto le dio el conocimiento científico de cómo hacer las cosas, pero necesitaba aprender la parte práctica. Para comenzar, ¿de dónde obtendría el dinero para conseguir una granja? Un día su padre le dijo: Guillermo, estoy envejeciendo y se acerca la época de mi jubilación. Quiero darte la granja. Guillermo quedó sin palabras. Esto resolvía su problema. Pero el anciano continuó: hay solo una condición. Quisiera que tú manejes la granja estrictamente de acuerdo a mis indicaciones durante un año. Después de esto, haz lo que quieras. Bueno, parecía un trato justo. El padre era un buen granjero, sabía lo que hacía, y después de un año la granja sería suya. Los dos hombres pasaron varios días yendo de un lugar a otro del campo. Y Guillermo llevaba su libreta y escribía exactamente lo que su padre deseaba que él plantara en esa parte del campo. Entonces su padre y su madre se fueron de vacaciones. Guillermo tenía curiosidad. Sería interesante saber si las indicaciones de su padre estaban de acuerdo con lo que él había aprendido en la universidad. Así que fue con su equipo de probar el suelo y recorrió una vez más la granja. Y al ir a una sección y a otra, estaba impresionado con la sabiduría de su padre. De cada sección tomó muestras de la tierra, las examinó cuidadosamente antes de decidir qué plantar. Y se dio cuenta que su padre estaba en lo correcto. Todo coincidía con lo que él había estudiado, todo. Hasta que Guillermo llegó a una sección del campo. Su padre le había dicho que plantase maíz, pero debía haber un error. Yo creo que su padre estaría complacido de ver que todo el dinero que había invertido en su educación ahora daría resultados. Así que Guillermo plantó cacahuetes o maníes. El padre regresó para la época de la cosecha. Le dijo a Guillermo que la granja nunca había estado mejor. Guillermo lo llevó a recorrerla y le mostró el trigo, las patatas, la alfalfa. ¿Pero dónde está el maíz?, quería saber el padre. Oh, pensé que te había dicho que plantaras maíz. Guillermo dijo: bueno, es cierto, papá, era aquí, en esta sección del campo. Regresé e hice una prueba del terreno en todos los campos. Tú estabas en lo correcto, excepto en esta. Así que pensé que habías cometido un error. Estaba seguro de que hubieses querido ver una buena cosecha de cacahuetes en lugar de una mala cosecha de maíz. El papá sacudió tristemente la cabeza. Guillermo, le dijo, tú no has seguido mis indicaciones en ninguno de estos campos. Has seguido tu propio juicio en cada caso. Coincidió que estuviste de acuerdo conmigo en todos los puntos excepto uno. Pero tan pronto como hubo una pregunta, hiciste lo que pensaste que era mejor en lugar de lo que yo te dije. Lo siento, Guillermo, pero tendrás que buscar una granja en alguna otra parte. Piensa en esto. ¿Fue el granjero demasiado duro o estaba en lo correcto? Pregunto, ¿es importante seguir las indicaciones solamente cuando están de acuerdo con lo que pensamos nosotros? La mayoría no somos granjeros, pero nuestro Padre Celestial, al igual que el Padre Guillermo, ha escrito en tablas de piedra algunas indicaciones específicas. Y bajo la condición de que las obedezcamos, Él nos promete no una granja, sino un futuro más allá de nuestros sueños más acariciados y una vida eterna. A esas indicaciones las llamamos los 10 mandamientos. Pero millones hoy llevan consigo su propio equipo de análisis. Piensan que sería interesante ver si las indicaciones de Dios coinciden con las que aprendieron en la universidad
o con su propia filosofía de vida, de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y qué ocurre? Millones hoy improvisan su propio código de moralidad para que coincida con sus deseos. Han decidido que las indicaciones de Dios están fuera de moda y no son relevantes para esta generación iluminada. Y aun si están de acuerdo con Dios parte del tiempo, están seguros que en algunas ocasiones cometió errores. O tal vez no quiere decir en realidad lo que dice. Así que plantan cacahuates o maní pensando que complacerán a Dios cuando Él vea la cosecha. Millones hoy creen que Dios en algún momento se retractó de sus 10 mandamientos. Piensan que está bien robar en casos de emergencia, o levantar falso testimonio sobre otro, o cometer adulterio. Millones hoy siguen las indicaciones de Dios si éstas están de acuerdo con ellos, y las ignoran cuando no parecen tener sentido. Pero sabes, los maníes duraron poco tiempo. Aunque era el mejor terreno para plantarlos, una plaga los consumió en pocos días. Una plaga a la que el maíz era inmune. Entonces Guillermo comprendió que debió haber confiado en su padre. Y por encima de todos sus estudios universitarios y por encima de sus propias ideas, tristemente lo entendió demasiado tarde. Porque si obedecemos solamente cuando estamos de acuerdo, no estamos obedeciendo. ¿Recuerda las palabras de Jesús? San Mateo capítulo 7, versículo 21. Nos dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estamos en peligro de perder un maravilloso futuro de la misma manera en que Guillermo perdió su granja. ¿Cómo ves? Dios tiene el mismo problema hoy que tuvo con nuestros primeros padres. También a ellos les dio unas indicaciones correctas y también ellos se creyeron más listos. Lejos de confiar en Dios, le traicionaron. En lugar de creer y confiar en su amante creador, pusieron su confianza en una serpiente alada que les hablaba. La desconfianza, el orgullo, la prepotencia de que yo sé más. Pero sabes, nadie sabe más que Dios, no. La obediencia es el resultado de la lealtad solamente, nada más. Un niño no obedece a su padre porque comprenda lo que éste le está diciendo. Obedece porque sabe que su padre le ama y confía en que lo que le está diciendo que haga, aunque no pueda entenderlo, es lo mejor para él. Sí, amigo y amiga, la obediencia tiene más que ver con la confianza que con la comprensión. No necesitamos comprender para obedecer. Necesitamos confiar. Necesitamos una relación real, fuerte, sólida con Dios para comprender lo mucho que nos ama y aprender a confiar en Él. ¿Lo entendemos o lo entenderemos? Tal vez sí, tal vez no, pero tenemos que seguir confiando. De todos modos, somos criaturas. Nunca alcanzaremos a comprender del todo a Dios. Se cuenta la historia de un trabajador ferroviario que vivía cerca de las vías del tren. Tenía el día libre, estaba trabajando en su jardín, cuando de repente observó que su pequeño Juanito de 4 años estaba jugando sobre las vías y que el tren se acercaba rápidamente. Se dio cuenta que no había suficiente tiempo para correr hacia él y quitarlo de las vías. Gritó, pero Juanito no lo escuchó. Entonces gritó lo más fuerte que pudo porque no había tiempo para nada más. Juanito, acuéstate entre los rieles y no te muevas. Y Juanito obedeció instantáneamente, sin siquiera darse la vuelta para mirar a su papá. El tren avanzó por encima de ese cuerpo inmóvil y después de haber pasado, el padre corrió y lo levantó con su corazoncito latiendo fuerte pero seguro. No había nada en la corta experiencia de Juancito en sus pocos años que lo calificara para entender la extraña orden de su padre. Pero no la puso en duda. No preguntó por qué. No la cuestionó. Tan solo obedeció. Su padre había hablado y eso era suficiente para él. De igual manera, en la experiencia de Adán y Eva,
Y en muchas ocasiones en nuestra propia vida, no había algo que les permitiera entender la extraña orden de Dios. ¿Por qué la fruta de un árbol tan hermoso llevaba consigo la muerte? No entendieron que no era el fruto ni el árbol, sino su libertad. Tenían ante ellos la posibilidad de escoger obedecer a Dios o a sí mismos, ser leales a su Creador o traicionarle, amarle o amarse a sí mismos. Aquel acto aparentemente insignificante reveló su libre elección y en su corazón no habían escogido a Dios. No le amaron lo suficiente como para confiar en Él y obedecer. ¿Sabes que Dios tiene el mismo problema hoy con cada uno de nosotros? Millones le profesan lealtad, pero no siempre es verdad. Las palabras se las lleva el viento. Son los hechos los que muestran la verdad de lo que hay en el corazón. Bueno, con esto en mente creo que estamos listos para ir al libro de Apocalipsis. Toma tu Biblia y ábrelo en Apocalipsis capítulo 13. Si últimamente has leído este capítulo, recordarás que contiene algunas predicciones temibles. Y aquí tenemos una bestia que representa un reino, una nación, un poder. En este caso, es una evidente coalición de poder político y religioso. Y luego hay una segunda bestia, una nación cuyos comienzos son como un cordero, pero que más tarde habla como un dragón. Y esta segunda bestia evidentemente es una democracia porque persuade a toda la gente a crear una imagen a la primera bestia. Esto es una coalición similar de poder político y religioso. Esta imagen o esta coalición pronuncia un decreto de muerte sobre todos aquellos que rehúsan adorar a la primera bestia o a ese poder. Y a todos los que rehúsan recibir la marca de la primera bestia no se les permite comprar o vender. Creo que estamos de acuerdo que eso es temible. Pero el capítulo 14, en los versículos 6 al 12, encontramos 3 ángeles, cada uno con un mensaje con el último llamado de Dios a los hombres. Y en el mensaje del tercer ángel, en los versículos 9 al 11, encontramos la más solemne advertencia de todas las Escrituras. Es una advertencia a no adorar a la bestia y su imagen y a no recibir su marca. Ahora, amigo y amiga, esto no es un juego, es un asunto serio. Es un asunto de vida o muerte. Y no hay terreno intermedio. Existe la creencia popularizada de que el libro de Apocalipsis es difícil de entender, pero pregunto, ¿incluiría Dios una advertencia tan temible en su último llamado a la humanidad si Él supiese que la identificación de esta bestia y la naturaleza de su marca no pudiesen ser comprendidos? No, difícilmente. Pero antes de averiguar lo que es la marca de la bestia, ¿qué acerca de Dios? ¿Tiene Él también una marca? Escucha esto, Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 3. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Sí, Dios también tiene un sello, una marca. ¿Será que cada hombre y mujer y niño tendrá que elegir entre el sello de Dios y la marca del ángel caído, y que por esa elección declarará su lealtad a uno o a otro? Así es. Pero ¿cuál será la marca de Dios o el sello de Dios? Seguro que no te sorprende si te digo que estamos hablando de lealtad. Sí, una vez más, confianza, obediencia y lealtad. Una orden que los verdaderos hijos de Dios, que realmente le aman, obedecerán sencillamente porque Él lo ha dicho. Al igual que Juanito sobre las vías del tren, confiarán en su Padre y esa confianza les salvará. Confiar en Dios es obedecerle, y obedecer a Dios es obedecer los 10 mandamientos que dio en Éxodo 20, reflejo de su carácter, eternos como Él, que han existido siempre, aunque no fue necesario escribirlos antes del pecado,
y que existirán siempre, aunque no sea necesario tenerlos escritos cuando el mal termine. Esos mismos mandamientos que Jesús cumplió en cada uno de sus puntos y que enseñó a cumplir a sus seguidores. Los mismos que los primeros cristianos obedecieron siempre, los mismos que no han cambiado jamás, ni lo harán porque Dios no lo permitirá y Dios no cambia. Están ahí escritos y se ven por toda la Biblia. Todos y cada uno de ellos, sin excepción, allí están y permanecerán para siempre. La pregunta es, ¿los obedeceremos o los cuestionaremos? Los 10 mandamientos son el código moral de Dios para la humanidad de todos los tiempos. Los encontramos en Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 20, comenzando con el versículo 3. Los primeros 3 mandamientos parecen razonables. Si Dios es el verdadero y único Dios, ciertamente no podemos tener otros dioses o postrarnos ante imágenes de madera o piedra. Y por cierto, Dios merece nuestro respeto. Ahora, los últimos 6 mandamientos son tan razonables para las relaciones humanas que por miles de años han sido incorporados aún en las leyes de las naciones, aún aquellas que no adoran al verdadero Dios, ya que hablan de no matar, no robar y todo lo demás. Pero escucha esto, amigo y amiga. Hay un mandamiento, el cuarto, que es diferente. No cuadra con el razonamiento humano. Aunque Jesús lo cumplió y sus seguidores después de él, y los primeros cristianos, y el pueblo judío hasta el día de hoy, eso de guardar el sábado parece no tener un principio moral involucrado. Y algunas religiones incluso se han tomado la licencia de cambiarlo por el domingo, primer día de la semana. Te invito a buscar estas realidades en las enciclopedias. Ese mandamiento de Dios de guardar un día de manera especial para descansar, en principio, no parece ser un problema, ¿verdad? La mayoría está de acuerdo con tener un día libre de cada 7. A las uniones laborales les gusta la idea, a los ateos les encanta. Ciertamente no parece indicar una lealtad particular a Dios el tomar un día de cada 7 para descansar. Pero sabes, el mandamiento es específico acerca del día. Y esta es esta especificación la que causa problemas y con frecuencia lo hace inconveniente. Por cierto que todos los días parecen iguales, todos tienen 24 horas. ¿Qué diferencia al sábado del resto? Su significado y su propósito. Sábado o Shabbat significa descanso. Es el día en que Dios descansó de su labor creadora. Pero Dios no se cansa y está fuera del tiempo. La semana, te invito a investigarlo, no es un invento humano, es divina. Dios la creó para nosotros. El sábado nunca ha cambiado. Históricamente se ha cambiado la configuración de los meses e incluso de los años, según las culturas, pero no las semanas. Siempre ha habido un 7º día, sábado de descanso. Es el día escogido por Dios para celebrar juntos la creación, la relación entre Él y nosotros. El día cuando lo reconocemos como Creador y Dios. El día que dedicamos a estar con Él de manera especial. Descansar ese día no significa pasarlo durmiendo, sino parar nuestra rutina para encontrarnos con nuestro Creador. ¿Y sabes qué? Ese día seguirá guardándose por toda la eternidad. ¿Cómo lo sabemos? La palabra de Dios lo dice. El profeta Isaías, capítulo 66, versículo 23. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Isaías está escribiendo lo que Dios le está inspirando acerca de la vida eterna. Sí, en la eternidad también habrá sábados y también se guardarán. Hay quienes piensan que el sábado únicamente está en Éxodo 20 y que está obsoleto. Nada más lejos de la realidad. Aparece por toda la Biblia. De hecho, solo como curiosidad, en el Nuevo Testamento aparece como día de reposo 59 veces. El domingo, como día de reposo, no aparece jamás en toda la Biblia. Sí, la identidad del día de reposo puede parecer algo trivial para algunos. Por cierto, tú dirás, debe haber otros asuntos más importantes.
Pero no hay asunto más importante que la lealtad y la fidelidad. El enemigo puede engañarnos siempre que nos separemos de Dios, pero si somos fieles, le es imposible. De hecho, el libro de Apocalipsis nos dice que Satanás está enfadado contra el pueblo que persiste en guardar los mandamientos de Dios. Y eso está en Apocalipsis 12 y 17. Ahora te pregunto, ¿enfocará Satanás su ataque en los mandamientos que parecen razonables a los hombres y acerca de los cuales no hay controversia, como no matar o no robar? ¿O se enfocará en uno que descansa únicamente en la autoridad de Dios? Podemos ver claramente cuál es el sello de Dios en Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En este texto, Dios habla de los que son salvos, los que han sido sellados. ¿Y qué les define? ¿Cuál es su sello? Su obediencia a los mandamientos y que tienen la fe de Jesús. ¿Y cuál es esa fe? La confianza, la relación con Dios, el carácter de Cristo. Tal vez no sean todavía perfectos y caigan en ocasiones, pero caminan en el sendero de la perfección de la mano de Cristo, quien por su sacrificio les hace perfectos cubriéndolos con el manto de su justicia. El sello de Dios es la obediencia, la lealtad a sus mandamientos y la relación, la confianza, la transformación de nuestro carácter de la mano del Espíritu Santo. No por nosotros, sino por su acción en nuestro corazón. Y la esencia de todo ello es el amor, porque solo quien ama conoce a Dios. 1 San Juan 4:8 dice claramente, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y Jesús es un claro ejemplo en su carácter. También los primeros cristianos, hasta que se corrompieron. Hasta el evangelismo estaba marcado por el amor y las llamas de fuego que el Espíritu Santo impartió en Pentecostés tenían que ver con el amor de los unos por los otros. El sábado es parte de esa marca de Dios, no únicamente como dicen algunos, pero es parte indispensable como veremos en otro programa. Unos obedecerán a Dios, serán leales y guardarán el sábado como día ordenado por su Padre. Otros no lo harán o guardarán el domingo, día erigido por el engañador. Y aunque el sello de Dios y la marca de la bestia implican mucho más que un día, incluyen el respeto por ese día. El sello de Dios conlleva una transformación que nos lleva a una relación de amor con Dios y con los demás y una obediencia y dependencia de Dios completa. Nuevamente, el sello de Dios es obedecer los mandamientos y tener la fe de Jesús. Lo maravilloso es que ambas cosas Él las obra en nuestro interior. Nosotros ponemos nuestra lealtad, nuestra obediencia, nuestra decisión, y el Espíritu Santo obra la transformación en nuestro interior, dándonos esa fe de Jesús, esa confianza, esa relación profunda de amor de Cristo con el Padre y ese amor genuino por los demás. El sábado, amigos, descansa sobre la autoridad divina, el domingo sobre la autoridad humana. ¿La autoridad de quién aceptarás? No es un asunto trivial. Y cuando las predicciones de Apocalipsis 13 lleguen a ser una realidad, cuando podamos perder el trabajo o la vida por obedecer a Dios, entonces los superficiales serán sacudidos y aquellos que mantengan su fe, aun cuando sea un asunto de vida o muerte, serán sellados para vida eterna. La marca de Dios estará sobre sus frentes, no en sus manos como las del enemigo, porque Dios acepta solamente la adoración que viene del corazón y la mente. A Dios no se le puede engañar. Los últimos tiempos llegarán antes de lo que pensamos. Además, tampoco sabemos cuánto tiempo tenemos. Mañana podemos no despertar. La lealtad a Dios, nuestra relación con Él y nuestra confianza no son asuntos postergables. Es una decisión diaria con consecuencias eternas. Si habitualmente elegimos el camino más fácil, el camino popular, el camino de la mayoría, también nos resultará natural hacer lo mismo en momentos de la crisis. Decidiremos lo mismo y no nos perderemos con la mayoría.
Dios ve el corazón. Algunos que parecen fuertes en la fe pueden engañar a todos, pero en la prueba demostrarán ser miserablemente débiles. Y algunos que juzgamos injustamente como débiles demostrarán un increíble valor y serán marcados para siempre como amigos de Dios. La pregunta es, ¿en qué grupo estarás? Acompáñame en oración. Amado Señor, hemos meditado en palabras serias hoy. Es evidente que el cristianismo corre muy profundo en nuestro interior y requiere nuestra lealtad más allá de lo que alguna vez soñamos. Y aunque vivamos o muramos, ayúdanos a ser leales a Jesús. Bendícenos, sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos de todo el tiempo que tenemos por hoy. Te invito a continuar estudiando los mensajes de la Palabra de Dios, este bendito libro, que es el manual de Dios para cada ser humano. Dios desea que seas feliz y recuerda que felicidad comienza con fe. Y la fe viene por oír, y el oír por la palabra de Dios. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.